Entonces siempre está ese mito, no, que yo conozco a la vecina de la amiga del tío que le empullaron la espalda y quedó con un dolor para siempre. ¿Ese es un mito o es una realidad o tiene algo de ficción ligado con verdad? ¿Cómo es eso? Y hay un tema controversial, Paola, con respecto a las mutaciones genéticas o mitocondriales de algunos niños venezolanos que han dicho, sobre todo en Chile. Cuéntanos un poco de eso. Sobre todo, para terminar el comentario, que han perdido hasta la vida por esa mutación genética. Ahí un médico español se asoció a esta médico venezolana, captó los dos casos de Estados Unidos y los de Alemania, les hizo biopsia y consiguió una mutación genética que están tratando de demostrarla porque nunca la habían visto. Ahorita está la droga zombie, la droga del fentanilo. Ustedes en anestesia la usan muchísimo. Hay cirugías y hay pacientes que son complicados. Entonces esos pacientes no pueden operarse en una clínica. Yo digo que lo más tonto que hay es mentirle a tu médico y más al anestesiólogo. Exacto. Decirle, no, yo no me drogo. Oye, o sea, no le mientas porque Bienvenidos a Verimedic Podcast, Tu Salud Sin Filtro, donde la medicina va más allá del consultorio. Hola, somos la doctora Alexandra López y el doctor Jader Carrasquel, médicos fundadores de Verimedic. Y en este episodio tenemos una invitada muy especial, la cual es la doctora Paola Carnevari. Ella es médico especialista en anestesiología. Paola, bienvenida a Verimedic Podcast. Cuéntanos un poco sobre ti, dónde naciste, dónde estudiaste, en qué universidad te graduaste y un poquito de tus trabajos, sobre todo allá en Venezuela y acá en Perú. Ya, muchas gracias por la invitación. Excelente. Bueno, soy oriunda de Mérida, pero me formé en Barquisimeto. Estudié primaria, secundaria y la universidad en la Universidad de la Centro Occidental Lisandro Alvarado. Ahí me gradué de médico y luego me fui a Caracas a hacer posgrado de anestesiología. Hice posgrado en el Hospital Domingo Luciani y luego hice especialidad en anestesiología pediátrica en el Hospital de Niños J.M. de los Ríos. Tú eres especialista en anestesiología pediátrica. Exacto. Ahí hice la especialidad y luego me quedé trabajando. Trabajé 10 años en el Hospital de Niños y también trabajé en el San Juan de Dios, en el Hospital San Juan de Dios de Caracas. ¿Y cuántos años tienes aquí, Paola, aquí en Perú? Aquí tengo 8 años. Me colegié en el 2017 y el registro de especialista comencé a trabajar de anestesiólogo a inicio del 18. He trabajado en clínicas particulares y también trabajé en la clínica San Juan de Dios, de aquí de Lima, trabajé varios años. Bueno, para muchos de mis pacientes es una persona bastante conocida porque saben que yo opero con la doctora Paola siempre que puedo, ¿no? O sea, yo le digo mi patita de conejo porque un cirujano siempre tiene que estar acompañado de un muy buen anestesiólogo y en este caso la doctora Paola, cada vez que hemos tenido casos que nos han retado bastante, hemos salido adelante, ¿no, Paola? Así es. No todos los casos son iguales, hay cosas simples, hay cosas complejas. Siempre hay que estar prevenido a las complicaciones y bueno, para eso estamos y por eso es un equipo. Ahora, Paola, háblanos de los mitos de la anestesia. Mucha gente le tiene miedo a la anestesia, el miedo de salir sin vida. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, la anestesia es un mundo complejo. Ahí existe anestesia general, cuando duermes completamente al paciente que pierde la conciencia y el anestesiólogo se encarga de las funciones vitales. Existe la anestesia regional, que es cuando duermes al paciente en la columna, de la cintura para abajo. O existen bloqueos, que es cuando solamente duermes un miembro o una zona. Siempre hay miedos. El miedo de la anestesia general es a que no te despiertes. Y el miedo de la anestesia regional es que después no puedas caminar. En la antigüedad, hace 100 años, los anestésicos eran de acción prolongada y había que revertirlos. Ahorita en la actualidad la anestesia es muchísimo más segura porque los anestésicos son de acción corta. Tienes bombas de infusión endovenosa donde tú controlas las dosis de los pacientes, controlas la profundidad anestésica y el paciente se despierta rápidamente. Eso de que existen que te pasaste de anestesia es extremadamente raro. Es muy raro. Raro. Siempre que yo tengo un paciente que voy a operar, está más que... Yo he notado que más que el miedo a la cirugía, siempre me dicen, doctor, ¿qué anestesia me van a poner? Es lo primero que me preguntan.
Y lo que ellos no saben es que yo no decido la anestesia. La anestesia, hay un especialista, un médico especialista, como es tu caso, que decide cuál es la anestesia ideal para el paciente, dependiendo la cirugía que se vaya a hacer. Exacto. Depende de la cirugía, del tipo de paciente, de las enfermedades que tenga. Por ejemplo, hay cirugía que tiene indicación de anestesia general, pero el paciente tiene enfermedades complicadas, como enfermedades respiratorias o cardiovasculares, donde uno dice, no, mejor no lo duermo, mejor le doy tal anestesia. Uno tiene que explicar al paciente los riesgos y los beneficios. Cuando el paciente no sabe o es la primera vez, siempre es el reto más importante. Pero uno le explica y trata de darle seguridad para que sepa que todo va a salir bien. Como yo soy traumatólogo, opero muchos miembros inferiores y la mayoría de las anestesias que le dan a mis pacientes son de la cintura para abajo. Entonces siempre está ese mito, no, que yo conozco a la vecina de la amiga del tío que le empullaron la espalda y quedó con un dolor para siempre. ¿Ese es un mito o es una realidad o tiene algo de ficción ligado con verdad? ¿Cómo es eso? Sí, lo del dolor lumbar después de la anestesia regional, antes de repente se podía ver. Usábamos más anestesia epidural, que es una aguja más gruesa. Dejábamos un catéter porque no daba el tiempo quirúrgico. Era un calibre 16 y se hacían múltiples punciones. Entonces, podría haber, o sea, dicen que la incidencia era menos del 1%, pero había pacientes que referían, me quedó un dolorcito. Realmente en la actualidad es extremadamente raro. Damos más anestesia raquídea, que es una aguja bien delgadita, es una sola dosis, suficiente para una anestesia, para una cirugía de traumatología. Y cuando damos anestesia epidural, también es una aguja más delgada, se hace de electiva, con mucha comodidad. Y cuando el paciente tiene algún problema en la columna, bien complicado, preferimos evitar esa anestesia para que efectivamente no tengamos algún problema en el postoperatorio. Uno como cirujano responsable, antes de preparar una cirugía, a menos que sea emergencia, es importante que sepan que todos los pacientes tienen que ir con unos preoperatorios mínimos y es para darle la seguridad al paciente de que todo, de minimizar los riesgos más que todos, ¿no? Es como exámenes de coagulación, hemograma, tipo de sangre. Tipo de sangre, la más química sanguínea. Eso es para ver las funciones generales. Normalmente un paciente que se va a operar, que en teoría es sano y no se ha hecho exámenes, él no sabe cómo está. Y nos hemos conseguido hallazgos de que el paciente es anémico y no lo sabe. Y que es frecuente en este país. Claro. O que tiene tiempos prolongados, o que es diabético y tiene la glicemia alta. Estos exámenes justamente nos sirven para detectar otras enfermedades y así nosotros poder preparar lo mejor al paciente que entre en las mejores condiciones. Ahí es cuando te dicen, no, el anestesiólogo me rebotó, me rechazó la cirugía, pero no es el anestesiólogo, es que está descompensado. Pues. Exacto. El hecho de que esté descompensado o que los patrones no estén normales aumenta los riesgos de complicaciones en el postoperatorio, tanto de la anestesia como de la cirugía, y más complicado de la cirugía, porque si tiene tiempos prolongados va a sangrar más o va a retrasar la cicatrización o se va a descompensar en el postoperatorio. Doctora Paola, y tú hiciste también anestesia pediátrica, ¿no? ¿Qué diferencias hay en dar una anestesia en adultos y una anestesia en los niños? Es un mundo diferente. No es un adulto pequeño como creen algunas personas. El sistema fisiológico va variando desde el neonato hasta el adolescente. Entonces, el sistema renal, respiratorio, cardiovascular es diferente a cada edad. Entonces, un neonato, la anestesia es totalmente diferente, calculas las dosis, la hidratación, la técnica anestésica es totalmente diferente. Tienes que saber todos los cuidados. Por ejemplo, ellos no controlan la temperatura, entonces es muy frecuente que hagan hipotermia. Tienes que operar un neonato con manta térmica o con lámpara de calor. Que un adulto controla la temperatura porque ya tiene los sistemas maduros. Tienen el sistema renal inmaduro, entonces tienes que calcular la hidratación muy exacta para no sobrehidratarlos, por ejemplo. Y los tiempos de los anestésicos también son diferentes por el metabolismo renal y el metabolismo hepático. Entonces, un neonato es un mundo, un lactante es otro mundo y un preescolar o adolescente es diferente. Ya un adolescente se acerca al adulto, cualquier anestesiólogo está capacitado para anestesia, pero el más pequeño es lo más difícil. Cuando tú dices que
El metabolismo es diferente. ¿A qué te refieres? ¿A que el niño metaboliza todo más rápido o más lento? El neonato metaboliza todo más lento. Tiene tanto el sistema renal como el sistema hepático inmaduro. Entonces dosis son menores. Son menores, mucho menores las dosis. Y tienes que revertir muy frecuentemente. El preescolar y ya el escolar es al revés. Un metabolismo súper acelerado, requiere más dosis, no reviertes, y muchísima más dosis que el adulto. Esos cambios los va viendo uno justamente con la edad y eso se lo va aprendiendo uno en la especialidad. Y cuando tenemos un paciente, la mayoría de los, si no el 100% de los niños lactantes y neonatos son anestesia general, ¿no? O sea, a ellos ponerle una raquidia o un bloqueo es bien difícil. Es bien difícil. Lo podemos usar como analgesia, coadyuvante. Por ejemplo, raquidia a veces se puede usar en neonato, pero es muy difícil que un niño tolere el frío de quirófano, un ambiente extraño y separarlo de la mamá. Sí. Entonces, normalmente le damos anestesia general. Y cuando hacen esos broncoespasmos así de la nada, que son los que más broncoespasmos hacen. Sí, esa es la complicación más frecuente. Tú y yo hemos vivido dos broncoespasmos que sí. Nos agarramos el corazón. Cuando me preguntan de un pediátrico si necesitan la reevaluación cardiovascular, yo siempre les digo, los pacientes pediátricos sanos no sufren del corazón. El corazón sufrimos los adultos y los adultos mayores más, porque por la edad tenemos aterosclerosis y otras cosas. El paciente pediátrico sufre de enfermedades respiratorias, de obstrucción de las vías aéreas. Entonces, la evaluación del pediatra es la más importante, porque su complicación más frecuente es broncoespasmo, sea asmático o no sea asmático. Tiene que entrar totalmente sano y sin infección respiratoria. Y si no tienes un anestesiólogo preparada que te detecte los cambios en la máquina, cuando te está haciendo un broncoespasmo, el paciente se queda. O sea, por eso es que hay que saber bien, por lo menos yo, con quién estoy operando. Cuando me toca operar a un niño, si no entro con Paola, la verdad que yo prefiero esperar otro. Y le explico muy bien a los papitos y ellos entienden perfectamente. En el caso también de las cirugías de estrabismo, donde hay bradicardia, donde se hacen esos cortes o esas retracciones de los músculos extraoculares, en este caso, ¿cómo, o sea, en tu experiencia, cómo has vivido ese proceso cuando los niños hacen esa bradicardia? Sí, normalmente como ya estamos entrenados en anestesia pediátrica y oftálmica, sabemos que es una variación que puede ocurrir. Otra cosa importante de los pacientes con estrabismo es que a veces tienen asociadas enfermedades neuromusculares. Entonces estamos prevenidos ante cualquier complicación, tanto neuromuscular como la bradicardia. Tenemos medicamentos para revertir esa bradicardia, que es la atropina. En el caso de oftalmología siempre la tenemos preparada, siempre. Y según la edad del paciente sabemos cuánto es lo máximo que podemos tolerar, que también eso varía con la edad. La frecuencia cardíaca puede ser normal de 80 en un niño de 8 años, pero en un lactante es muy baja. Entonces, si baja menos del patrón normal, hay que ponerle atropina. A veces le tenemos que decir al cirujano, suelte el músculo, porque sabemos que es un reflejo de la estimulación del nervio y no cede con la atropina, le decimos no, suelte el músculo y con eso nosotros nos quedamos tranquilos también. Sí, exactamente. Y hay un tema controversial, Paola, con respecto a las mutaciones genéticas o mitocondriales de algunos niños venezolanos que han dicho, sobre todo en Chile. Cuéntanos un poco de eso. Sobre todo, para terminar el comentario, que han perdido hasta la vida por esa mutación genética. Sí, sabes que hace muchos años en Venezuela hubo algunos casos complicados que se asociaron a anestesia general. Fueron aislados y básicamente no fueron estudiados. Se asoció a uno de los anestésicos, que es el sevoflurano, que es un anestésico inhalado. En su momento se creyó que fue la marca de ese anestésico y lo que hizo fue sacarse la marca. Pero años después hemos visto el mismo evento en varios países, inclusive uno en España, en Estados Unidos, en Chile y en Alemania. Eso es una novedad ahorita, a partir del 2023, que hubo 2 casos, antes de los de Chile, en España. Una médico venezolana dijo, pero qué raro, hace 20 años en Venezuela ocurrió eso, ¿a qué se deberá? No sabemos la causa, realmente hoy por hoy no se sabe. Entonces, en España esos 2 casos fueron estudiados y de ahí un médico español se asoció a esta médico venezolana, captó los 2 casos de Estados Unidos y los de Alemania, les hizo biopsia y consiguió una mutación genética que están tratando de demostrarla porque nunca la habían visto. O sea, es nueva. Está asociada a un grupo de enfermedades mitocondriales que se dice que hay como 200 enfermedades que son extremadamente raras y que algunas se complican con la anestesia. Pero es con un anestésico en específico, no con todos. No con todos, es con el sevoflurano, que es el más usado en pediatría.
De ahí tomamos ese temor y en Chile, que hubo casos recientes entre el 2024 y el 2025, 6 casos reportados, se pusieron en contacto con este médico español. A esos pacientes, a 3 ya le han hecho biopsia y han salido positivos con la mutación genética. Dicen que parece que es una mutación que ha ocurrido por la línea materna. De los 8 casos estudiados en España, 6 han sido de la región de Valencia, de Carabobo. De hecho, el médico español dice, no podemos concluir cuándo ocurrió esa mutación. Pudo haber sido hace 50 años y ahorita es que se está manifestando. Él dice que es muy costoso hacer un screening a toda la población. Claro. Pero si hay que hacer un estudio, por lo menos, de los casos que se hacen en el Hospital de Niños de Caracas, que es donde más se operan niños, hacerle un estudio a todos los niños que entran ahí para ver a ver cuál es esa incidencia, porque él dice que es del 0,00001%. O sea, que es extremadamente baja. Pero desgraciadamente han habido casos mortales. Aquí en Perú no hay ningún caso reportado. Y en esos casos, si no pueden usar el sevoflurano, ¿qué usarían? ¿Propofol? Exacto, se usaría anestesia endovenosa. Es difícil al niño tomarle la vía despierto y por eso es que más utilizamos sevoflurano. Claro. Entonces la técnica que recomiendan es darle un sedante bioral, que es el midazolam, que también lo usamos en pediatría. Lo sedamos un poquito al niño, le canalizamos la vía y nos vamos endovenoso. Claro. Ahorita como no está, vamos a decir, totalmente demostrado, porque son muy poquitos casos, imagínate en el hospital de niños cuántos casos se hacen diarios, 20, por ejemplo, al año se harán 1000 y ha habido un solo caso hace varios años. Entonces, saber una incidencia es muy baja. Pero sí se había visto antes, hace muchos años. Sí, se vio entre el 2002 al 2004, hubo 6 casos en Venezuela, 2 en Caracas y en Valencia justamente, y 1 en Barquisimeto. Pero no se supo, nadie lo siguió, nadie siguió los casos. O sea, no siguieron investigando. No siguieron qué fue investigando, lo que pasó, sí, no, en ese momento no. ¿Y cómo le dirías tú a esos papás y mamás que dicen, no, fue que se pasaron de anestesia, fue que le dieron más, ¿qué pudo haber pasado? Fíjate, cuando ha habido complicaciones anestésicas es porque o el paciente tiene alguna enfermedad que no sabemos, por ejemplo, un broncoespasmo, que no sabía que tenía gripe, hizo un broncoespasmo severo. Cuando hacen broncoespasmo baja la saturación de oxígeno y ahí puede haber una complicación neurológica. No fue que te pasaste de anestesia, es que tiene una complicación. También se puede ver cuando tienes un problema cardíaco. Por ejemplo, los pacientes pediátricos con enfermedades genéticas tienen comunicación interauricular o interventricular y entonces hay una descompensación fisiológica que a veces no puedes resolverla. Estamos preparados en quirófano para tener todos los inotrópicos y los vasopresores, pero cuando no sabes que el paciente lo tiene, ahí es cuando se te complica. Por eso es que los pacientes, cuando se van a operar de manera electiva, hay que estudiarlos muy bien. Exacto. Hay que confiar mucho en el pediatra, en el médico internista, en el cardiólogo. Exacto. En el laboratorio donde te estás haciendo los exámenes también. Los laboratorios también. Nos han pasado pacientes, por ejemplo, no me ha pasado en pediátrico, pero me ha pasado en adultos, que sangran un poco en la cirugía y han entrado con 13 hemoglobina y cuando le hacemos el control tienen 6. Y tú sacas la cuenta y dices, es imposible que tenga 6. Y ahí es cuando nosotros empezamos a sospechar, ese laboratorio no es confiable. Este paciente no puede haber entrado con 6. Si sangró 1 litro y tenía 13, debe estar en 11, por ejemplo. Claro. Eso nos ha pasado. Que nosotros, por eso es que nosotros en quirófano contamos las gasitas que se usan, cuando aspiramos, el anestesiólogo pregunta cuántas gasas llevan, cuánto lleva en la succión, cuánto ha sangrado, para sacar la cuenta, para ver con cuánta hemoglobina entra el paciente y cuánto lleva de cirugía según el sangrado, para ver si lo transfunde en el quirófano, no, o sea, el cirujano está operando ahí, está resolviendo, pero no lleva la cuenta de cuánto sangrado lleva el paciente. Eso lo hace el circulante de anestesiología y el anestesiólogo. Claro, nosotros somos los internistas de quirófano. Sí. Además de la anestesia nos encargamos de toda la parte metabólica y de hemodinámica. Sí. De reponer los líquidos, reponer sangre si hay que reponer sangre, compensar con electrolitos si hace falta también, potasio, calcio, todas esas cosas. Como digo, un paciente sano, teóricamente todo bien, todo debe salir bien. Todo debe salir bien. Nos ha pasado sorpresas. Pacientes que en teoría entran bien y resulta que ha habido una alteración. Por ejemplo, me ha pasado también pacientes que han sangrado más de lo normal con los tiempos prolongados normales, que eso es muy raro. Y después, cuando hemos estudiado al paciente, el paciente tenía defectos de factores de coagulación, que no lo sabía y era la primera vez que se operaba. Sí. Y esos pacientes que, por ejemplo, en Venezuela hay mucha anemia drepanocítica. ¿Aquí tú has conseguido también esos pacientes? ¿O aquí no tanto como allá? Es mucho menos frecuente. El único paciente que me ha tocado es venezolano.
¿Ves? Sí, la anemia Sí. Porque drepanocito. sí Sí. es un tema porque creo que ustedes tienen que tener todos los fluidos calientes, Todos tienen los levanta fluidos térmica, calientes, todo. hidratarlos bien porque ellos hacen trombosis, ellos hacen anemia, hacen trombosis y hacen Sí. crisis dolorosas también. Entonces hay que tener todo, cuando ya sabemos que tiene el diagnóstico, vamos preparados con todo. Incluso se Ok. hospitalizan Sí. por dolor. Sí, sí, se hospitalizan por dolor, hacen crisis dolorosas porque la médula ósea produce más para compensar la anemia, pero es una anemia, es una hemoglobina deficiente, deforme. Deforme. Paola, ¿y que aquí en Perú no ha pasado lo que ha pasado en Chile, en España, en Estados Unidos con algunos niños o no se ha reportado? Mira, creemos que no se ha reportado porque le he preguntado a los anestesiólogos. Yo soy una de las que más anestesia da, primero en niños y luego en pacientes venezolanos. Y de hecho a mí me preguntaron, Ajá. hicimos una reunión de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, que es ahora la que tomó la batuta, porque realmente España fue la que se encargó por los 2 casos de España y empezaron a hacer la investigación. De ahí se pusieron en contacto en Venezuela y ahora la Sociedad Venezolana de Anestesia se puso en contacto con los de Chile, con los de Estados Unidos, con los de todos los países. Y nosotros aquí en Perú no hemos tenido ningún caso, realmente. Podemos tener alguna complicación, por ejemplo, retardo en el despertar. Niños que han tardado un poquito más en despertarse. Que a veces pasa por eso, por anemia, por otros factores. Pero complicaciones neurológicas no hemos tenido. Dijimos, gracias a Dios. Por eso siempre queda la duda. Sin embargo, estos pacientes reportados, que van 12 creo, la característica es que todos son venezolanos, de madre venezolana, porque algunos son nacidos en el exterior, pero de madre venezolana. O sea, que viene por la parte materna. Por la parte materna, exactamente. Pero me imagino que eso puede ser porque también en Venezuela recibimos muchos migrantes en algún tiempo y somos una mezcla de todo, ¿no? Es bien difícil, de hecho el español lo comentó. Decir que es propiamente de la raza es extremadamente difícil, porque somos una mezcla. Somos una Exactamente. mezcla. Yo creo que aquí todos somos una mezcla. Todos No somos- tenemos padres venezolanos al 100%, Exacto, ¿no? no, así es. Mira, y Exacto. otra cosa que también nos preguntan mucho a los cirujanos es, ay doctor, esa aguja de la espalda que mi esposa me dijo que duele mucho, porque cuando ella estaba embarazada le hicieron la cesárea, siempre te mencionan la cesárea Siempre. y la verdad es que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es totalmente Después les diferente. pasa el estrés. Sí, yo siempre les digo, esa historia siempre la cuentan. Si la cesárea fue hace más de 10, 15 años, dábamos epidural con la aguja 16. Era siempre un poquito más difícil. Ahorita damos con 18 o la 27 es la raquidia. ¿Cuál es la diferencia con la cesárea a una cirugía electiva? Que la paciente primero es 2 vidas, o sea, es la mamá, el bebé. La angustia siempre es mayor en el equipo quirúrgico. Posicionar a la paciente es más difícil. Y tiene una panza gigante que lo hace más difícil posicionar. Entonces yo le digo, no tiene nada que ver la anestesia de la cesárea con cualquier cirugía electiva. Y la anestesia de la cesárea es otra historia. A veces en la anestesia electiva ni sienten la aguja. Nada, no se enteran. ¿Ya está listo? Sí. Ya. Porque Sí, ella está así es. nombrando los calibres, pero ese que ella nombra, el calibre que usan delgaditico, eso parece un cabello humano. Eso no es... Aguja 27 es delgadísima. Eso parece un cabello humano de lo delgado que es. Eso no... Es bien, bien, bien delgado. Siempre después me dice, sobre todo los varones siempre son más cobardes que las mujeres. Eso Es sí que las es mujeres, Desde es que que las nacen. mujeres no meten miedo. Desde que nacen, entonces los muchachos jóvenes, los de 18, 20, 22, Ver- y me va a poner esa aguja y después que les doy la anestesia, ya la puso. Pero es cierto que ellos siempre, los hombres jóvenes siempre sienten más dolor. Sí, sí. Porque las mujeres, yo opero mujeres y las mujeres no se quejan, pero el hombre joven, ay doctora, me duele, póngame más gota, póngame más anestesia, porque Sí. les duele, ¿no? Sí, sí. Pero incluso tú operas un hombre ya mayor de 60 años y el hombre ni siquiera se queja. Exacto, así es. A ver, Porque ¿de además verdad? tiene más experiencias dolorosas. Ahora yo te voy a Ah. preguntar algo. Hay una cosa que se llama bomba de analgesia que se le deja al paciente para que no sienta dolor después de la cirugía. ¿Quién te lo pide más, los hombres o las mujeres? Bueno, es variable. Realmente los hombres, como no averiguan, no saben que existe, porque las mujeres lo piden siempre. ¿Por qué? Porque ellas se enteran. La cirugía más frecuente que ponemos en analgesia es la cirugía plástica. Y la cirugía plástica se operan más las mujeres. Claro. Los hombres, por supuesto, cuando se han operado, porque también dan anestesia a hombres, y lipoesculturas o eso, cuando se enteran la piden a gritos. Los hombres son los más adoloridos en cirugía plástica,
mucho más adolorido. Pero las mujeres, como ya saben, son las que piden la bomba analgésica. Claro, y son las que más se operan. Son ¿no? las que más se operan en cirugía plástica, sí. Pero vienen ya mentalizadas a su cirugía. Eso está en el código de hombres. Curarse solo, no operarse. Exacto, así es. He tenido pacientes, sobre todo aquí en Perú, pacientes peruanos que han llegado a los 70 años, varones, y no se han operado nunca en su vida. Su primera cirugía es una próstata. O sea, nada, absolutamente nada. Es extremadamente raro. Una mujer a los 70 lleva por lo menos 5 cirugías. Sí. Entre cesárea, histerectomía, alguna estética y alguna Mira, otra cosa. sí ha pasado porque me pasó en la cesárea. Que la primera vez, claro, obviamente no fuiste esto, eso fue en Guárico, ¿no? Me colocaron mi anestesia raquídea y yo, muy bien, perfecto, me acuesto y cuando siento el bisturí. Ay, no sé qué fue lo que pasó ahí, no cayó en el espacio, me tuvieron que volver a colocar, ahí me colocaron y prácticamente no sentí ni las piernas. Exacto. ¿Qué pudo haber pasado? Sí, puede pasar. Existe lo que se llama anestesia fallida. Aunque uno calcula la dosis, el espacio y la cantidad de anestésico, a veces el paciente requiere más dosis de lo que es. Y pasa, lo más frecuente es en la cesárea justamente. O no está exacto en el espacio o no calcularon la dosis. Ahí tienes que volver a dar la anestesia. Claro, la segunda cesárea que yo voy con ese miedo que me dicen, agáchate en curva, de yo no, o sea, la barriga desapareció porque prácticamente llegué. Claro. Y ahí sí no sentí ni el dolor, ni la pullita, ni nada, no sentí Con nada. la epidural nada. puede pasar eso. Ahorita que queda fuera del espacio. Ahorita la anestesia es tan segura que hay máquinas que incluso tienen sensores que le colocan acá en la frente para saber el grado de profundidad que está dormido el paciente. Sí. Entonces, esa película que ve que la paciente está despierta, tiene anestesia, pero está sintiendo todo, o sea, hay sensores que te dicen, mira, el paciente no está dormido. Exacto. Ahora, sí, eso es medio ficción ahorita, pues. Sí, ahorita es medio ficción. Eso lo reportaban hace, te digo, 20, 30 años, que había retardo en el despertar, se llama eso. Que había, perdón, de despertar intraoperatorio. Despertar intraoperatorio. Ahorita es muy raro, sí. Tiene sensores que te miden la profundidad anestésica. O sea, que el cerebro está dormido en la forma adecuada. Y existen sensores que te miden la relajación muscular también. Entonces, y tiene las bombas de infusión nuevas que se llaman por TCI, que son un programa donde te mide la concentración del anestésico en el cerebro. O sea, en teoría, según el peso, la edad, el sexo del paciente, tú dices, yo quiero tal objetivo de remifentanil o propofol. Y entonces la bomba te lo calcula. ¿Y cómo se murió Michael Jackson? Michael Jackson se murió por tonto. Michael Jackson sufría de insomnio y era adicto a los opioides y a las benzodiazepinas. Y todas las noches le colocaban opioides y benzodiazepinas. Pero esos dos medicamentos hacen tolerancia y resistencia. Es decir, creas más receptores, entonces cada vez requieres más dosis. Como requería más dosis, el médico de cabecera de él, que era cardiólogo, no era anestesiólogo, dijo, vamos a ponerle un medicamento que lo duerma, que es el propofol, que es el anestésico más usado endovenoso. ¿Y qué hizo? Le puso una dosis de propofol muy bajita, como para sedar a un paciente. Pero el propofol produce depresión respiratoria. Entonces él hizo un paro respiratorio. No controlas el músculo respiratorio. Entonces la dosis era 50 miligramos. Reportan el reporte de la autopsia, sale todo en detalle qué dosis le pusieron y a qué horas. Tenía una dosis altísima de benzodiazepina, una altísima de opioides y luego le ponen el propofol. Hizo apnea. Y no era anestesiólogo. No tenía oxígeno, no tenía ambú, no tenía máquina de anestesia, tenía que ventilarlo. Se murió ahogado entonces. Se murió asfixiado, exacto. Así es. Cuando llamó a la ambulancia llegó, ya no había nada que hacer. Nosotros llamamos eso el síndrome de Michael Jackson. Sí. Cuando usa propofol. Hay pacientes que por muchas anestesias se han hecho adicción. Y yo siempre se los digo, o sea, el opioide puede causar adicción, tiene que ser dosis muy alta para que te mate. Si usas propofol, ahí. Ahorita está la droga zombie, la droga del fentanilo. Ustedes en anestesia la usan muchísimo. Yo tengo ya 15 años como cirujano y el fentanilo tiene toda la vida. Exacto. Pero ahorita está el boom porque ahora hay más acceso a ese tipo de drogas. Sí. Pero el fentanilo es de acción muy corta, ¿no? Es de acción corta. El problema es ese, cuando hacen tolerancia aumenta la dosis. Porque lo puedes usar por años y no te va a pasar nada. Pero aumentan la dosis. Que hicieron los químicos ilegales, la sacaron en pastillas.
Ha sido una droga que siempre ha sido restringida, es un derivado de la morfina es natural, el fentanil es sintético, tiene mucho más potencia que la morfina, muchísimo más, usas microgramos de dosis, que el morfina usas miligramos. Era extremadamente restringida en todos los países, vienen ampollas y ahora de forma ilegal la sacan en pastillas. En pastillas. Por eso se ve ese desastre, sobre todo en Estados En Unidos. Estados Unidos, sí. La llevan de México y la producen los chinos. Y una pregunta, Paola. La vía es México, O sea, China, México, Estados Unidos. Ahí es Esa es la donde entra, vía. pues. Y en esos pacientes que tienen alguna dependencia hacia las drogas, que usan drogas y de repente... Ahí yo voy a levantar mi mano. Ajá. Yo como traumatólogo en Venezuela, mira, si hay pacientes mal portados son los de traumatología, de verdad. O se caen en la moto tomando por haber Exacto. tomado, o porque es licor más droga. Y de verdad que sí son pacientes bien difíciles que nos tocan a nosotros en nuestro quirófano. Sí. Porque necesitan dosis más altas y se paran con más dolor. Es bien difícil. Lo más difícil es que el paciente lo niega. Lo Entonces, el anestesiólogo no sabe. Cuando el paciente lo confiesa, es mucho más sencillo. Claro. O cuando llega bajo efectos del alcohol o de la droga. Por ejemplo, cuando llegan de emergencia al hospital, tú te das cuenta. Tiene los signos. Claro. Está drogado. Entonces, las dosis son muchísimo más altas, tienen más dolor. Pero lo peor, por ejemplo, en el caso de la cocaína, que es una de las drogas más fuertes, es que tienen complicaciones cardiovasculares. Hacen arritmias, infartos, trombosis y paro cardíaco. Pero O entonces sea que sí o sí los pacientes te tienen que comentar si usan o no algún tipo de droga y cuál droga es la ¿Y que cuál usan. droga utilizas? Porque ahí sabes qué medicamento puedes usar y qué no usar. No te pueden ocultar nada. Claro, No deben ocultar yo digo nada. que lo más tonto que hay es mentirle a tu médico y más al anestesiólogo. Exacto. Decirle, no, yo no me drogo. Oye, o sea, no le mientas porque te vas a morir. Exacto, porque nosotros somos los que nos encargamos de la vida del paciente, Sí. bajo la cirugía. Y ahorita, por ejemplo, que hay un gran consumo de marihuana, la marihuana tiene mucho menos problemas, pero sí requieren más dosis. Sí. El problema de la marihuana, como digo yo, es que es verdad, es socialmente aceptada, pero te lleva a consumir otras cosas. Ese es el problema. Entonces, de ahí prueban el Tusi, que es el nuevo, más X, muchas otras, incluyendo la cocaína, como digo yo, que es la más adictiva porque produce dependencia psíquica, y las dosis son altísimas. Las dosis de anestésicos, o sea, es bien complicada la anestesia No, y a que pacientes drogadictos. y que se paran con más dolor que un Con más paciente dolor, normal. sí. Uno sabe, no, este señor se droga porque se queja durante toda la cirugía, Y se despierta varias eso, veces. cuando el paciente no lo dice, tú te das cuenta porque requieres más dosis. Requiere más dosis. Por ejemplo, si tienes el BIS, te das cuenta que requieres más para dormirlo. Y si tienes monitoreo de relajación, requieres más dosis también. Y el despertar es, por supuesto, peor y el umbral de dolor es mucho peor. Y esos pacientes que se la tiran de vivo, que dicen que sí, yo no he comido, y resulta que se desayunaron y van para una anestesia. No saben También lo es que- bien complicado. ¿Por qué? Hay pacientes inclusive que te reclaman, vine en ayunas porque me obligaron. Yo siempre le digo a los cirujanos, explíquenle la razón del ayuno. Cuando tú duermes al paciente, cualquiera de las tres anestesias, sea sedación, regional o general, tú paralizas el intestino y paralizas el estómago. Si tienes el estómago lleno de líquido o de comida, eso se te relaja el esófago y se te va para los pulmones, es decir, broncoaspira. Y eso te lleva a paro respiratorio y muerte. Claro, O porque sea, si comiste, te vas a morir. imagínate, se te vaya un pedazo de Ay, arepa para el Exacto. pulmón, hace una obstrucción de la vía respiratoria Y me ha pasado, pocas veces me ha pasado, pero me ha pasado tanto en adulto como en pediátrico. En el hospital de niños tuvimos una experiencia hace muchos años, que el niño ya grande, 8 años, estaba en ayunas, o sea, el papá y la mamá sabían que tenían que estar en ayunas, pero no le advirtieron a la abuela. Y entonces el niño en la mañana quería su toddy que se tomaba todas las mañanas y la abuela le dio el toddy. todo de paso. El repaso. Entonces el anestesiólogo lo duerme y por suerte hizo un laringoespasmo y no podía ventilarlo. El laringoespasmo fue un reflejo que cerró las vías aéreas y lo protegió de la broncoaspiración. Ah, mira. Pero si estuviera bien relajado, no lo protege, broncoaspira y se muere. Como no podía ventilarlo, se desaturó y el anestesiólogo decide intubarlo. Y cuando le pasa el tubo, le viene todo el vaso de toddy. Todo lo hace todo. Lograron aspirarlo. De hecho, se quedó hospitalizado, porque sí hizo una bronconeumonía leve, pero no se murió. De ahí lo grave, y después, cuando salimos, se le preguntó a los padres negaban absolutamente, y la abuela después por allá confesó.
Claro. Yo no sabía que tenía que estar en ayuno. Claro, no, porque no hay nada más fácil que echarle la culpa al médico. Sí. Yo Entonces los le... médicos le dijeron a los padres, ¿no? Claro. Y por eso es que cuando es paciente pediátrico, el entorno tiene que participar. Siempre los cirujanos pediatras siempre dicen, cuando van a la consulta del cirujano pediatra y cuando van a la preanestesia, me acuerdo que decían, entre uno solo, no. Si viene con la abuela, las tías y todo el mundo, yo pasaba a todos, porque todos tienen que escuchar la instrucción. Y un mito que quisieras eliminar sobre la anestesia. El que te pasas de anestesia. Eso Totalmente. está calculado por kilo de peso, es casi imposible pasarse de anestesia. Y ahorita con las máquinas de anestesia modernas y con las bombas de infusión, es extremadamente difícil que exprofeso te pases de anestesia. Es bien difícil. Entonces sí. es importantísimo aclarar, no es que se pasaron de anestesia, Exacto. es que hay patologías que también se correlacionan y que pueden tener un impacto importante durante la cirugía. Exacto. Los riesgos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, un paciente adulto mayor que su corazón ya no está tan joven, puede darle un infarto. Aunque tú controles todos los parámetros, tengas buena frecuencia, buena presión, alguna cosa, tiene ateromas en las arterias y se puede infartar. Claro. Son complicaciones médicas asociadas a la cirugía. Entonces, bueno, la anestesia es tan importante como el acto, tan importante como el acto quirúrgico, porque sin una buena anestesia, sin una buena monitorización, sin un buen estudio del paciente, prácticamente dependemos de la buena suerte, ¿no? Exacto. De la buena suerte que todo salió bien, porque muchas veces incluso nosotros estudiamos tanto a los pacientes que le pedimos todo, evaluación cardiovascular, evaluación por internista, evaluación por endocrino, y salen mal las cosas. Exacto. A pesar de haberlo hecho todo bien. A pesar de haber hecho todo bien. Tú no sabes cómo se va a comportar el paciente. Exactamente. Porque la respuesta de cada paciente es individual. Es individual. Nosotros tuvimos una paciente diabética, sabíamos que era diabética, compensada, que le pusimos tratada, que le pusimos una prótesis de cadera y hizo un coma diabético. Un coma diabético. Sí. O sea, afortunadamente logramos mejorar a la paciente y ahorita es nuestra amiga porque tuvimos tanto contacto que... Y todo el preoperatorio súper controlado, el intraoperatorio estuvo bien, controlado. El postoperatorio inmediato estuvo bien y en el postoperatorio tardío es que se compensa. Sí, entonces uno como cirujano se compromete muchísimo, por lo menos yo. O sea, cuando tengo un paciente que yo sé que está complicado, tú me ves a una hora, mira, en la clínica, ¿cómo está el paciente? Porque no es que uno opere y se queda ahí todo el día con el paciente, uno se va a pasar consulta y eso, pero deja al paciente en buenas manos, pues hospitalizado, monitorizado, con médico 24 horas y enfermero 24 horas que le reportan a uno a cada rato. Entonces, está siempre ese sustico cuando uno entra con un paciente que está complicado porque tiene una enfermedad, pero uno no puede dejar de operarlo porque tienes que mejorar la calidad de vida del paciente. En mi caso, en traumatología, si les duele una rodilla y le tengo que poner una prótesis, yo no lo voy a dejar cojo. Le tengo que poner una prótesis para que viva tranquilo. No, y si no lo operas se va a complicar más todas las enfermedades metabólicas. Todas las enfermedades metabólicas. Por eso es que yo digo que gracias a Dios soy oftalmóloga. Porque la cirugía de oftalmología, claro, las estrabismos son otra cosita, ¿no? Pero de catarata, bueno, no. Igual yo les pido su riesgo quirúrgico, sus exámenes, ¿no? Porque dicen, no, yo no soy diabético. Resulta que cuando ve la glucosa y todo, y hay que estudiarlo, ¿no? Los pacientes de catarata son todos adultos mayores. Sí, todos son hipertensos a Dios. y la mitad son diabéticos. Sí, de todas las cirugías, de todos los especialistas que tú le das anestesia, de todos los cirujanos, ¿cuál es la especialidad que más complicaciones ves tú durante la anestesia, pues? Mira, bien interesante. Trabajo con cirujanos generales, plásticos, pediátricos, traumatólogos, por supuesto, ginecólogos también. En general las complicaciones son bien bajas. Para el número de cirugías que hacemos a diario, las complicaciones son bien bajas. En el caso del paciente pediátrico, lo más frecuente es el broncoespasmo. Claro. Sin embargo, trabajo para una fundación de labio leporino y paladar. Ayer metimos un niño de labio leporino de 4 meses, pero felizmente los cirujanos que trabajan conmigo cumplen todos los protocolos, todos los cuidados, los niños entran totalmente sanos, sin enfermedades respiratorias. Sin embargo, esos son los niños, creo que sí se han complicado un poquito más. Sí han hecho algún broncoespasmo, algún laringoespasmo, pero han salido sin ningún problema. Cuando son niños complejos, por ejemplo, que tienen síndromes genéticos, sí, el cirujano prefiere operarlo en el hospital o en una clínica que tenga unidad de cuidados intensivos.
Hay cirugías y hay pacientes que son complicados. Entonces esos pacientes no pueden operarse en una clínica normal, sino en una clínica que tenga cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades asociadas que los pueden complicar. Sobre todo eso, enfermedades cardiovasculares o enfermedades respiratorias pueden complicar el postoperatorio, aunque la cirugía salga perfecta. Entonces, los pacientes pediátricos de fisura labial y palatina probablemente son los que se puedan complicar más. Yo he tenido varios pacientes complicados, sobre todo pacientes jóvenes con fractura de huesos largos, estamos hablando de tibia y fémur, que me han hecho tromboembolismo. Incluso embolismos grasos. Hubo un paciente que tuvo un embolismo graso y esos casos en su mayoría no llegan a buen término. Sí. Y son pacientes jóvenes que no tienen nada. Sí. Pero simplemente hay un trombo de sangre que viaja por el torrente sanguíneo, pasa por el corazón y se aloja en el pulmón y ahí no hay nada que hacer. El tromboembolismo está asociado a muchos factores, ¿no? Pero uno de los factores es la cirugía de huesos largos, la inmovilidad, porque entonces la circulación no está igual. Está asociado a la obesidad, a cirugías mayores, cirugía de laparoscopia, a tiempos quirúrgicos prolongados, por ejemplo, cirugía más de 6 horas, como la cirugía plástica. Exacto. Y para eso hay protocolos que nosotros, como sabemos que existe el riesgo, que no lo vamos a disminuir por el tiempo quirúrgico, por el tipo de paciente, entonces existe la tromboprofilaxis, que es colocarle antiagregante plaquetario en el postoperatorio. También, por ejemplo, en el caso de cirugía plástica usamos medias antiembólicas y usamos medias de compresión neumática en el postoperatorio. Pero así todo, el paciente que tiene riesgo lo puede hacer. O sea, hacemos todo el protocolo completo según existe una escala que se llama escala de Caprini, que uno calcula los factores de riesgo y en base a eso usa las medias o usas la enoxaparina o usas todo. Pero depende de la fisiología de cada paciente. Claro, porque de acuerdo a los estudios hay siempre riesgos. Exacto, en toda cirugía. En toda cirugía. Y siempre puede haber un paciente que cayó dentro de la estadística. Sí, exactamente. Es así. Exacto. Dijera el doctor Picón, la gente se muere. Sí. Y se muere muchas veces en las mejores manos, como digo, me acuerdo clarito en el episodio pasado que dijo que en manos de quién se muere un papa. Claro. En las manos de los mejores médicos del mundo. Así igual es. que en las manos de quien se muere un expresidente de Estados Unidos. Exacto. Entonces nadie tiene la vida comprada. No, es bien difícil. Por el caso del tromboembolismo, que es un tema ahorita que está de moda en cirugía plástica, porque han habido algunos casos, siempre etiquetan al médico, hizo mala praxis. No hizo mala praxis. Hubo un embolismo graso en cirugía plástica, se hizo todo el protocolo, pero el paciente hizo la embolia. Es algo fortuito, es de muy baja frecuencia y es difícil de responder a eso con tratamiento. Bueno, la verdad que el mundo de quirófano es un mundo totalmente aparte. Sí. Yo digo que esto es una coreografía que tiene que estar perfecta, todos tenemos que coincidir y todos tenemos que bailar al mismo son. Porque si hay alguien que está descoordinado dentro del quirófano, todo falla. Así es. Y todo lo malo que puede pasar, va a pasar. Incluyendo los ayudantes, los enfermeros. Sí. Existe el enfermero instrumentista, que es el que acompaña al cirujano, el circulante, que es el que te pasa todo. Tiene que tener todo a mano y saber en qué cirugía está. Eso es muy importante también. Muy importante. Están los técnicos radiólogos, que son auxiliares a la cirugía, por ejemplo, de traumatología o de alguna otra cirugías. Por ejemplo, en el caso de la laparoscopia, están los técnicos de la laparoscopia. Tienes que tener todo porque eso te mejora los tiempos quirúrgicos y te disminuye las complicaciones. Por ejemplo, en el caso de las mangas gástricas, que es otra cirugía que también está de moda, es una cirugía compleja, aunque ahorita se hace en muy corto tiempo y los cirujanos tienen mucha habilidad quirúrgica, es compleja porque el paciente es un obeso. El obeso es complejo. Entonces, tiene comorbilidades asociadas, tiene riesgos en el postoperatorio. Entonces, el instrumentista laparoscópico tiene que ser muy bueno, tiene que tener todos los instrumentos a mano, el técnico también, todos los dispositivos de vía aérea difícil, de canalizar vena, todo eso, porque es un paciente complicado, a pesar que la cirugía dura 1 hora. Bueno, eso es muy bueno. Hemos llegado al final del capítulo de este podcast. La verdad que fue bastante nutritivo porque hablamos de muchas cosas, incluso hasta de los niños migrantes con este problema mitocondrial, ¿no? Entonces, no sé si quieres agregar algo, Jader. No, buenísimo. La doctora Paola, mira, excelente profesional. Ya tengo 5 años operando con ella.
Es mi patita de conejo. Siempre, pobrecita, siempre le llevo los cachos más fuertes que tengo. Digo, Paola, si no eres tú, no eres nadie. No es nadie. Entonces, yo de verdad estoy bastante agradecido con la doctora porque siempre me ha apoyado a mí como cirujano y a Verimedi siempre que puede nos apoya con casos puntuales, incluso hasta exonerando sus honorarios, y nos ha ayudado muchísimo, 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 y es una especialista que le tenemos mucho aprecio acá en Verimedi. Bueno, Gracias. Gracias, a Paola, por ustedes por venir. la invitación.